la dicha de poder entrar en su casa como cada noche. Una repercusión increíble tuvo el programa de ayer con Alejandro Apo, fue una hermosura. Una persona muy, muy agradable, se sacó foto con todos, ahí está, creo que ya hay una foto en el Facebook del programa. Y me prometió venir con el músico que lo acompañe en algún momento y hacer un programa como los que él hace, de contar cuentos. No sé si lo conocés, pero Alejandro Apo se especializa en leer más bien que contar, leer cuentos que tienen que ver con historias del fútbol. Es una maravilla. Mi invitado y cantante en esta noche es el obispo anglicano Gregorio Venables. ¿Qué tal, Gregorio? Muy bien, Juan Muy bien. Pablo. Gracias por la invitación. Es un privilegio tenerte. Sí, sí. Yo te dije la otra vez, uno de los programas que más la gente vio, tuiteó no es la palabra, ¿cómo es? Se conectó, bajó, fue el programa cuando cantaste con la guitarra. Con Julio López. Con Julio López, sí. Qué bien que pasamos. Muy bien, me acuerdo. Y hoy lo vamos a pasar también bien. Sí, sí. Siempre pasamos bien, sí. No hay alternativa. A ver, ¿con qué empezamos? Do you want to know a secret? A ver un poquito, a ver. De 1963, el primer álbum. Segundo lado. Segundo lado. Número 4. Do you want to know a secret? Escrito por Billy J. Kramer y cantando por George Harrison. A ver. Listen to... Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Hasta ahí, porque no me acuerdo cómo sigue. No. Qué hermosa canción. Y para aprender inglés es muy bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Uno de los primeros, del primer álbum. ¿Qué significó para vos la irrupción de los Beatles en tu vida? ¿Qué eras, un adolescente, un niño? No, yo era adolescente. Si vos imaginas, después de la guerra, poca plata, todo gris. Y de repente una explosión de música y color. Y eso fue. Tocó a estos chicos, pero tocó a un montón, porque era un periodo súper creativo. Vos ves que en la historia hay momentos de creatividad. Y eso fue como un huerto fértil. Y hasta ahora hay cantantes que tal vez tenían un solo disco conocido y van por el mundo cantando la misma canción y la gente va y lloran, aprecian, ¿no? Sí, sí, bueno. Es decir, como decimos los argentinos de Carlos Gardel, cada día canta mejor. Sí, ¿viste? Pero es así. Sí. Es así. Yo tengo que confesar, creo que lo dije alguna vez, como que yo me lo perdí eso. No me digas. Sí, estaba, por supuesto que era joven. Llegó, lo miré como de afuera, no me impresionó mucho. ¿En serio? Porque aquí llegó fuerte. Fuertísimo. Aquí en Argentina. Fuerte, pero yo estaba más en otra onda. Tango, folclore, jazz, en todo caso. Y por supuesto mucha música de la iglesia, yo estaba muy metido. No, eso sí. Y miraba a mis amigos, se compraban el disco, por supuesto, Twist and Shout, todo eso lo escuchabas, no todo el día, 2 veces a la vez. ¿En serio? Pero me he dado cuenta, con el paso del tiempo, la tremenda influencia que tuvieron. Fuerte. Y afectó toda la vida, no solamente la juventud. Ahora, los abuelos, los padres y todo. Greg, tuvo una influencia positiva, pero también tuvo influencia negativa. Terrible, terrible. Lo negativo era el relativismo, como si no hay valores más. No hay algo que es bueno o lo que es malo. Es lo que vos querés. Sí. Por eso la canción final de Lennon en 72, imagina, que es un anthem al postmodernismo. Pero es una contradicción, porque hay un pibe como John
uno de los hombres más ricos del mundo, cantando como si no hay que mantenerse así con la plata. Era una contradicción. Sí. Pero la música antes de ellos era mucho más del pueblo, un poco como el tango aquí, ¿no? Llegó al corazón, ¿no? Antes de ellos. Sí, bueno, el rock and roll y todo eso afectó, no era la música de la juventud. Los ¿no? otros días escuchaba un reportaje que le hacían a quien vino hace poco, como es Paul McCartney, y ellos se inspiraban en los músicos de Estados Unidos. Sí, total, porque no había música popular de nuestra generación en Inglaterra, pero en Elvis, Buddy Holly, todo. Y después ellos cantaban toda esa música, pero ellos escribieron sus propias canciones. Y cuando llegó el momento de hacer sus propias grabaciones, ellos usaban sus grabaciones y eso es lo que transformó. Se fueron a los Estados Unidos en 64. Sí, me acuerdo de la película de ver a Ed las Sullivan, mujeres el show enloquecidas. de Ed Sullivan, y cantaron 3 canciones, y en ese periodo de 8 minutos no había casi ningún crimen en Estados Unidos. Todo el mundo estaba mirando la televisión. Ellos captaron a los Estados Unidos de una manera increíble, pero muy sabiamente. Tenían ellos un buen marketing. El muchacho judío, Brian Epstein, tenía la capacidad de ver marketing. Y él dijo, vamos a esperar hasta que haya una canción que va a agarrar al público. Y la canción fue, I want to hold your hand. Quiero tomarte de la mano. Nada demasiado fuerte. I want to hold your hand. Ahí 64. Y eso ganó el corazón de los papás. Porque cuando los Rolling Stones se fueron ahí todas las chicas se quedaban encerradas bajo llave en sus casas, ¿no? Los papás no les dejaban salir. Pero los Beatles eran así, todo está bien, ¿no? Ajá. Sí, así Pero, era. no, es muy interesante porque forman parte de la cultura moderna o posmoderna. Sí, total. Y tienen contenido las letras. No. Yo Profundo. en algún momento profundo. usé una canción de ellos como una canción muy escéptica, como que estoy buscando un camino pero no lo encuentro, Sí, el sí, camino sí, de la nada. No, eso es John Lennon. Escribía, por ejemplo, el mensaje subliminal de John Lennon era socorro, ayúdame, o me siento inútil, yo soy un perdedor, I'm a loser, soy un perdedor, no way man, hombre de ningún lado. Y esta era música en que él revelaba su interior. Claro, digamos, yo miraba eso y digo, este hombre lo hace porque, pero No, era honestidad. Le escuché la historia. El padre se murió cuando él tenía 5 años. La madre lo dejó al cuidado de una tía. Y él toda la vida estuvo buscando a la madre. La madre volvió cuando era adolescente. Y él, como muchos adolescentes, se enamoró de su mamá como mujer y madre. No en una manera mala, pero en una manera se enamoró de ella. Y después de recuperar la amistad con ella, que duró poco porque vivía con la tía, ella le enseñó a tocar la guitarra. Ella va a la calle y un policía tomado de bebida Borracho, sí. le atropelló a la madre y le mató. Ajá. Y John perdió 2 veces su madre. Y por eso yo creo que se casó con esa mujer japonesa, Yoko, que era una cosa casi ídipe, ¿no? Que él buscaba ese abrazo de madre, porque estaba casada con una chica de Liverpool. Pero se separó de ella y se fue con esa figura materna. Yoko Ono. Sí, Yoko Ono. Sí. Yoko Ono. Y ella decía, esta mujer japonesa, que él siempre la llamaba mamá. Decía, Sí, era una relación así como buscando el abrazo de la madre. que no tuvo. Y él se metía mucho en ese deseo. Pero vos sabés lo que separó la popularidad, lo que terminó la popularidad en Estados Unidos, cuando John Lennon dijo públicamente, tenemos más seguidores que Cristo. Pero lo dijo una pavada, porque no era una persona con una filosofía profunda. Pero claro, en Estados Unidos, Sí. así, era como, basta.
Sí. Y quemaban los discos, tuvo todo una... Sí, fue fuerte eso. Sí, sí. A mí no me molesta tanto eso como la filosofía que impusieron, ¿no? Sí, claro. No, eso, el relativismo destruyó la moralidad, que ya estaba en decadencia. Cuando en Inglaterra dejaban de enseñar la palabra de Dios, los valores se pusieron cada vez más relativa. Y después la guerra causó muchos cambios y esa generación no sabía cómo formar sus hijos por la guerra y nuestra generación ya no había moralidad. Cuando Silvia y yo nos convertimos en 69 fue una conversión como en el primer siglo. Porque nuestra vida era totalmente no cristiano. Y de repente conocimos a Cristo el año 69, justamente esa época. Y era una cosa, cuando yo me fui por primera vez a la iglesia, yo tocaba guitarra en un conjunto ahí en Londres. Y cuando yo me fui por primera vez a la iglesia, salí del culto y mis amigos estaban esperando en la vereda. ¿Pero qué haces vos aquí? Así, porque era un cambio tan fuerte, ¿no? Vamos a charlar de eso, Greg. Me encanta porque tenés la habilidad de pasar de la cultura popular y de la historia de la música a la experiencia personal, y que están conectadas en el caso tuyo. Totalmente. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667. Espero que la canción que cantó Greg no haya espantado a toda la audiencia y alguien ha quedado. Los sordos por lo menos se tienen que quedar esta noche. No, vamos a cantar más, ¿eh? Agárrese porque ahora vamos a cantar más. A mí me encanta porque aprendo. Yo he visto este fenómeno de los Beatles desde afuera. Sí. He leído algo y notado, especialmente en este último tiempo, la tremenda influencia. Y cómo un grupo musical, que eran 4 chicos normales, con medias familias, con defectos, se juntan, hacen algo y modifican la manera de pensar de millones de jóvenes. Pero ¿sabes vos, Juan Pablo, qué es lo que les dio ese éxito al comienzo? Porque eran como nosotros, eran pibes del barrio. Porque antes de eso había la gente y las estrellas. Así, un mundo dividido. Y de repente hay 4 chicos como nosotros, que hablaban como nosotros, que usaban la ropa nuestra, y que hablaban en la televisión y en la radio como nosotros hablaban. Y eso era como si son nuestros. Somos nosotros, no es otro grupo de personas. Porque antes de eso, en la BBC, por ejemplo, el tipo en el BBC usaba moño, estaba sentado así, todo severo, y hablaba con ese acento que la reina usaba también, y el pueblo no hablaba así. Y de repente salen estos chicos como nosotros, y éramos los mismos, era nuestra cultura. Pero después lo que pasó es que se cambió la cultura de una cosa basada en valores cristianos a una cultura basada en valores, no sé, situacionales, en que cada uno toma su decisión. No hay verdad absoluta. Sí. No hay nada. No hay nadie que pueda decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro, y perdimos Dios. Perdimos Dios y nosotros somos la autoridad máxima. Y era un desastre. Si vos hablas con la gente que realmente vivía en esa cultura, afuera era todo cool y swinging, como, no sé, ¿cómo se llama ese de la película del espía? ¿Cómo se llama el espía? James Bond. Sí, hay algo así, sí, total, es como si muy cool, pero en realidad adentro. Silvia volvía de las fiestas, así, una sonrisa, todo bien, entraba en la cocina y comía para llenar su vacío, ¿entendés? Y cuando ella conoció a Cristo, quería ducharse y sacar todo eso, porque no le ayudaba. Bueno, vamos a hablar de eso. Está saliendo también en la pantalla el teléfono de un celular para aquellos que no puedan llamar por teléfono y quieran mandar mensajes de texto. Hasta ahora no hemos recibido ningún mensaje. Evidentemente, después de haber
cantado, Greg, espantaste a toda la audiencia. Qué malo. No, bueno. ¿Cantabas también con la guitarra en esa época? Sí, claro. Sí. Ahí mi madre, 13 años, mi madre me compró mi primera guitarra. Mi mamá, era un amor. Ella entendía, era cristiana, pero entendía que el joven tiene que encontrar su espacio. Sí, ahí está, y me ayudaba un montón. Me compró la guitarra y me animaba, me compraba ropa cool, ¿no? Era muy buena mi madre, muy buena mujer. Bueno, aquí estamos con Greg Venables, obispo anglicano. Greg, la iglesia anglicana, vos entraste, te convertiste y fuiste a la iglesia anglicana. Mire, yo en Inglaterra el anglicano es como el católico romano en Argentina. Sí. Si vos sos inglés en esa época, sos anglicano. Sí. Entonces yo nací, me bauticé, me confirmé, asistí a un colegio así como los colegios católicos aquí, un colegio anglicano, pero tuve que convertirme. Dios no tiene nietos. Uno no puede decir por nacer en un país católico romano, anglicano, o por nacer en una familia. No, hay que conocer. Entonces yo tenía conceptos de Dios porque mi familia era una familia que hablaba, teníamos conversaciones y todo, pero no conocía a Cristo personalmente. Y en un momento me di cuenta de eso, me di cuenta que mi vida personal era totalmente separado de lo que Dios quiere. Y luego Dios siendo tan generoso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que conociste al Señor, Greg? Mire, yo llegué a la edad de la facultad, como muchos, medio creyendo, medio no creyendo. Y en un momento, cuando yo estaba estudiante, yo tocaba la guitarra de noche y intentaba estudiar de día en Londres. Y pelo largo, así como éramos todos en ese entonces. Y un día yo decidí, voy a dejarlo de Dios a un lado, voy a vivir como si Dios no existe. Y eso me duró como 2 meses. Una noche, cuando el conjunto estuvimos preparando un concierto, vinieron 3 amigos del colegio que eran cristianos para visitarme. Y se quedaron hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana yo dije, mire, tengo que dormir, no me van a convencer. Y al salir de la puerta, el último me dijo, no podemos convencerte que existe Dios, pero ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Yo me fui a mi cama, miré de la ventana sobre el mar, yo vivía sobre el mar, y yo dije, Dios, si tú existes, quiero conocerte. Dormí, me levanté a las 7, me fui para tomar un tren, me senté ahí en el andén del tren solito, 7:30 de la mañana, nadie ahí. Un papelito cae como una hoja a mis pies. Yo lo miro así y dice, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y bajo, ¿por qué no has contestado esta pregunta? Es como si Jesús estaba sentado a mi lado. Yo bajé mi mirada y recibí a Cristo como Señor y Salvador. Eso fue el año 69. Desde ese momento no me ha dejado un momento, el fiel caminando conmigo. Pero es Dios, la misericordia de Dios a un chico que de otra forma nunca hubiera conocido como es él. Qué maravilla. Mónica de Rosario dice, muchas gracias, que el programa siempre nos enseña algo. Raquel, los Beatles dijeron ser más famosos que Jesús y metieron en Occidente, dice, la idea de la reencarnación y le cantaron a la droga. Tal vez, tal vez. Más George Harrison se metió mucho en la parte oriental, pero era una búsqueda, Hay que reconocer que el ser humano es creado en la imagen de Dios. Si yo no conozco a Dios, estoy todo momento buscando. Es como si, como dijo Agustín, ¿no? Hay un vacío en mí que solamente Dios puede llenar. Por eso la gente buscaba, porque pensaban que lo de Dios había pasado de moda. Así como mucha juventud ahora, en nuestro país y en otros lugares, creen, eso es cosa de mis abuelos. Entonces iban buscando y no encontraban, porque no hay nada ahí.
No hay nada. No hay ya nada. Pero muchos, no es tanto que los Beatles hicieron que la gente dejaban de ir con Dios. Sencillamente ellos representaban una generación que ya se había que ido. iba así. Sí, totalmente. Sí. Sí, es muy interesante lo que decís sobre la búsqueda. Uno descubre que las personas tienen ese vacío, esa necesidad, y están buscando. La gran pregunta que te hago a vos, y nos tenemos que hacer todos los cristianos, es por qué la gente no va a la iglesia o no va a un cristiano a buscar eso. Dos cosas. Que necesita. Uno, porque vivimos ahora en una época no postcristiano, porque el mundo siempre está entre dos cosas, los que creen y los que no creen. Nunca hubo una época que era totalmente cristiano, totalmente no cristiano. Siempre son las dos cosas. Ahora nos toca una época post-iglesia. La gente, hay un montón de gente que quieren buscar a Dios, pero no confían en la iglesia. Por un montón de motivos, pero generalmente la desconfianza. No confían en las instituciones, no confían en la autoridad. Y la otra cosa es que hay un enemigo que constantemente busca desviarnos de Dios, constantemente viene con su serenata, con sus seducciones, con sus tentaciones, porque ve que vamos a acercarnos a Dios y viene intentando de desviarnos. Entonces son las dos cosas, un rechazo de la iglesia, de la autoridad, etc., y el enemigo desviándonos así constantemente del camino. Pero Dios es fiel. Si Dios puede entrar en mi vida, Dios va a entrar en la vida de cualquiera. Dice que si tocas Casablanca, me hacen esta pregunta. Sí. ¿Cómo es? La película Casablanca. No, porque... ¿Una película o Casablanca? Ah, sí. Esa es la música que le dice, tócala otra vez, Sam. Sí. Así pasan los años. Play it again, Sam. Así pasan los años. Sí. Julio y Alicia de Rosario dice, nosotros no nos asustamos de tu canción, dice. Estamos mirándolo con mucha atención. Felicitaciones. ¿Quién dice eso? Julio y Alicia Venables. No. Yo soy Venables. Pariente tuyo. Julio. Les quiero. Ponelo en paz. Ahí, les quiero todos. Sergio de Rosario, muy interesante y atrapante la charla. Carlos de Lima, Zárate, muy bueno el programa. Alberto de Libertad, muy buen programa. Sigan adelante. Perfecto el resumen de los Beatles, dice. Excelente. Bueno, y sigue Elena de Tierra de Fuego, excelente por el programa. Yo creo que una de las canciones más hermosas de los Beatles es... Yesterday. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. A ver, empezamos. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. All my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. ¿Qué dice la canción? Bueno, interesante que empezó
con Paul en ese momento de despertarse. Ese momento en que vos estás saliendo de los brazos de Morfeo, ¿no? Y despertándote. Sí. A mí me cuesta como media hora eso. Un Por ser cafecito, modesto. un mate. Y de repente, da, 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 se fue al piano y lo tocó. Da, 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 da. No había pensado con el título Yesterday, entonces puso Scrambled Egg, que es huevos revueltos. Scrambled Egg, Scrambled Egg, fue la forma de recordarlo. Pero no dijo a nadie por un tiempo porque pensaba que era la canción que él estaba recordando de otro cantante. Entonces se callaba. Y finalmente estaba tocándolo en el estudio, creo que con George Martin. Y él dijo, ¿quién cantó eso? No, nadie. Y con eso él lo grabó. Yesterday, ayer, todos mis problemas parecían tan lejanos, pero ahora necesito donde esconderme. Yo creo en ayer. No sé qué hice mal, pero dije algo y se fue ella. Es clásico, es una canción tan sencilla, pero expresa lo que todos vivimos. Todos en un momento hemos pensado, ayer todo estaba bien y hoy, como la nostalgia argentina, che, Sí, sí. la nostalgia argentina, es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? Ahí está, eso fue, Pero que debe ser una de las más. es linda. Muy 65 y en Sos un especialista. el álbum Help, segundo lado, el penúltimo track en pero no era un hit, no es que ellos lo grababan para un número uno, fue como todo lo que hacían los Beatles. Bueno, ponemos este. Y todo el mundo dice, ¡qué maravilla! No, pero no lo vamos a cantar antes de tomar un cafecito, ¿no? Así. Carlos de Zárate, Sergio, Carlos, Alberto de Libertad Merlo, muy bueno el programa. Bueno, ahí está, Elena Tierra, está. Pastor Albornoz de Morón, los estamos escuchando con mi esposa, los felicitamos. Un abrazo le mandamos. Yo amo a los Beatles, Graciela de Corriente, Viviana de Federación Entre Ríos, muchas felicitaciones. Carlos de San Luis, los felicito por el programa porque se aprende mucho. Raquel de San Jorge, Santa Fe. Así se llama, así pasan los anos, muy buena la palabra del obispo. Sí, porque debe ser la persona que nos pidió que toquemos Casablanca, pero no es el nombre de la canción. Pero no es de los Beatles, no tiene que ver, no. Es qué bien canta el obispo, alguien anónimo. Sí, sí. Alguien con problemas de... No quiso dar el nombre. Sí, sí. Una persona que tiene la máquina mal, ¿no? Ahora, ¿y tu señora, cómo fue que conoció al Señor? Porque lo del papelito es emocionante. ¿Sabes por qué es emocionante? Iba a decir algo cuando lo contaste. Un creyente se fue de la iglesia y se llevó algunos folletos y se los fue dando a la gente. Sí. Y a uno se lo dio ahí en la estación de ferrocarril, el tipo lo tiró. Sí. Lo tiró. ¿Y el viento? Y el viento lo llevó donde tenía que estar. Sí, a mis pies. ¿Sabe qué? Nada que hagamos en el nombre del Señor, nada, vuelve vacío. Vos sabés una cosa, Juan Pablo, yo tengo aquí en mi mente, siempre desde ese momento en agosto de 1969, que un día voy a poder dar un abrazo a la persona que dejó ese tratado, ¿no? Porque me transformó. El teólogo John Stott fue convertido por el mismo versículo. Sí. Sí, y un día estuvimos él y yo tomando té y él me contó como vos, cuéntame cómo, y él se emocionó, se lagrimó y me dijo, yo también con ese versículo conocí a Jesús. Pero la rubia, Silvia, que era en ese entonces la pelirroja, ahora es la rubia, ¿no? Porque las modas cambian. Se formó en una época, en una familia de, ni se entraba en la mente Dios o Jesucristo. Y ella era secretaria en Londres y tenía como 22 años por ahí y rompió su noviazgo con el muchacho con quien ella salía y fue
en la Navidad y no tenía nada que ver el día 26. Y se sentía así como todos en la casa cuando uno no tiene con quién salir. Y llamó el pastor de la iglesia a la vuelta y dijo, tengo los jóvenes en casa, ¿Silvia quiere ir? Y Silvia se fue a la casa y conoció cristianos por primera vez en su vida. Y pensaba, pero qué maravilla. Estoy en una fiesta, nadie está borracho, nadie está ahí arriba haciendo barbaridades en los dormitorios. Estamos sentados aquí pasando bien. Y ella se impactó. Pasó los meses, hubo un tipo de campamento y ella empezó a sentir que Dios le llamaba. Y un día un muchacho le dije, vos tenés que conocer a Dios personalmente, no es suficiente que vos estás. Y él le compartió Juan 14, cuando Cristo dice, yo voy para preparar un lugar para ti. Y él dice, hay un lugar para ti. Y ella pensaba, pero yo por todo lo que yo viví, soy demasiado sucia. Yo no soy una persona digna de acercarme a Dios. Mi vida ha sido tan inmoral, mi vida ha sido, porque éramos todos de los 60. Todos de los 60 hemos sido tan despistada que soy demasiado sucia para Dios. Pero cuando llegó al dormitorio que compartía con las chicas en el campamento, no podía esperar hasta meterse en la cama, cubrir la cara y, ¿cómo se dice?, derramar todo frente de Dios. Y ella dijo que ella confesó su pecado y entró como una luz blanca. Y entró desde su cabeza hasta sus pies y se lavó. Y ella era virgen de nuevo. Era una chica limpia y nueva. Se levantó a la mañana, dice que la noche pasó como en 5 minutos. Se levantó a la mañana, miró por la ventana y vio la naturaleza por primera vez. Y era totalmente transformada. Perdonado y transformado, ¿no? A ver si te un viejo himno. Hay lugar. ¿Lo conoces? Sí, bueno, vos cantas y yo te acompaño. Hay lugar al pie de la cruz. Qué lindo, qué lindo. Para ti lo guardo, Jesús. Para ti, para ti. Millones vendrán, pero hay un lugar al pie de la cruz. Dame una cámara, dame aquí en la cara, una cámara. Por favor, en la cara. No importa quién eres, no importa tu edad, no importa tu historia, Dios te llama por nombre. Y Él te ama tanto que dio la vida de su Hijo en la cruz. Y Él está esperando para recibirte con abrazo y con perdón. No hay ningún pecado tan grande que Dios no te puede perdonar. Pero no esperes un momento. Ahora es el momento. Ven a Él, porque hay lugar para ti personalmente al pie de la cruz. Maravilloso. Oh, Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. No tenemos la menor idea de las personas que en este momento ahí está. están tomando una decisión. No, Dios está tocando. Dios está tocando. Es difícil seguir ahora. Somos de Zapala. Quisiéramos preguntarle qué opina el obispo sobre la idolatría. No sé, en relación a aquel. Idolatría. Idolatría. Idolatría es cuando nos fijamos en cualquier objeto o cualquier persona para que esa cosa reemplace a Dios. Yo tengo la cruz. Yo soy obispo, tengo una cruz que llevo para recordarnos que Cristo dio su vida en la cruz. Pero si de repente este objeto es como algo que me va a proteger o me va a salvar, es idolatría, es superstición.
Entonces hay una diferencia entre un símbolo que me ayuda a recordar, como la foto que llevo de mi mamá siempre conmigo, y un objeto que yo, mire, este es precioso porque es la cruz de Cristo, pero es Cristo que me salva, no el objeto. Entonces, idolatría es cuando yo confío en algo o alguien más que en Dios. Puede pasar en una amistad, puede ser que tu amigo o tu amiga es como para ti el máximo. No, Cristo tiene que ocupar ese lugar y solamente Cristo. La amistad humana es de iguales, no es así, de una persona que vos pones ahí. Por eso nosotros, los pastores y líderes en la iglesia, somos pecadores como ustedes, pero pecadores perdonados, que estamos para acompañar y caminar juntos. Entonces, idolatría es una manera en que el enemigo nos hace apartarnos de Dios, pero solo Dios quiere nuestra alabanza, nuestra adoración. Hay otra clase de idolatría, y es cuando idolatrizamos lo que nosotros creemos que podemos hacer para llegar a Dios. Ah, sí, ahí. Y esa es la religión universal, la religión de la persona que no puede creer que Dios le perdone, que tiene que hacer solamente con arrepentirse y confesar y creer en Él. No, no. Es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo. La gente, no puede ser así, tengo que hacer algo. Así. Y en vez de confiar en Cristo, confían en lo que ellos pueden hacer. Confían en lo que ellos pueden hacer. Ahí está, terrible, ¿no? Qué triste, ¿no? El momento en que yo entendí que Dios me estaba diciendo a mí que yo tengo que responder a Cristo, no tiene alternativa. Es como si Cristo me extendió la mano y yo tuve que tomar su mano y nada más que aceptar su perdón. Reconocer mi pecado, obviamente, pero no dejar que el pecado entra porque Él lo saca. Y yo soy justificado. ¿Sabe lo que quiere decir justificado? Que no hay récord. Cuando Dios me lo diga en inglés. No, fantástico. Cuando Dios me mira, no me ve como alguien perdonado, sino me ve como si yo nunca había pecado. Justificado. Solamente Dios puede hacer eso. Dios me mira, te ubicas con las palabras de Dios a su Hijo. Sos mi Hijo amado. Es lo que Dios Padre dice a vos por Cristo. Dice Juan Pablo, sos mi Hijo amado. Qué privilegio que tenemos. Dios nos ama en una manera que ni podemos imaginar. Tremendo, ¿eh? Nelly de Posadas felicita. Roberto de Arias, Córdoba. Saludamos al invitado porque participamos de la iglesia anglicana que está cerca de mi casa, en Córdoba. Ah, qué bueno. Daniel de José Cepaz, saludo al invitado. Buena historia de vida. Dice, qué persona culta. Y no me asustó la canción. Bueno, estamos mejorando, ¿eh? Dori de Rosario, yo crié a mi hijo con los Beatles. Hermoso el programa y el testimonio del obispo. Antonio San Justo, Darac, San Luis, muy bueno el programa. Me gusta porque siempre es muy variado. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están viendo el programa, ¿no? Ahora se me acabaron todas las canciones que sé de los Beatles, no sé qué tocar ahora. La próxima vez voy a buscar la guitarra y lo traigo, chico. Bueno, eso es lo que tenías que haber hecho. Sí, el problema es que como toca con la guitarra al revés, no pudimos conseguir una. Muy poca gente. No, soy sordo, soy sordo. Como mucha gente de mucha capacidad intelectual, soy sordo, ¿no? Sí. Y humilde, los humildes también. Sí, yo tengo pelo. Yo tengo pelo como la persona. Sí, yo tengo cerebro. Yo no tengo suficiente espacio para las raíces aquí adentro. Lo tiene todo ocupado con ese vacío existencial. Vos tenés el pelo tan lindo, che. Tengo envidia. ¿Sí? Pues, miren en Facebook todos, van a ver a mí con mi cabello. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuándo fue que se te empezó a caer? No, cuando tuve hijos adolescentes. Te hicieron caerlo para... Sí. Ahí. Bueno, es muy interesante. Sí. Greg vino a predicar a la iglesia y está el sermón que dio. Lamento que no grabaron el de la mañana. Ahí está. Sí, ¿dónde estamos? Él me invitó a predicar y yo pensaba que la mañana un sermón, la tarde otro. No. Y vos esperabas el mismo sermón a la mañana, entonces tenés que volver a invitarme. Sí, seguro, pero el tema es
que me gustó más el de la mañana. Ah, bueno. Y pero pues está sí. que es muy bueno el de la tarde, ¿eh? Muy bueno, la gente quedó impresionada. Si usted entra a la página de la iglesia, lapuertaabierta.org, y entra en mensajes, busca y ¿Cómo enero, terminar bien tu vida? ¿Cómo terminar bien? ¿Cómo saber que vas a llegar a la meta? era enero o febrero. En enero era. No, lo que me acuerdo, ya que hablaste de tus hijos, estaba tu hijo, uno de ellos, Sí, sí, sí. sentado detrás y Sí. me preguntó si podía dar el ¿Te testimonio. acuerdas? Fue muy impresionante, No, muy no, emocionante. este es mi hijo que ahora tiene 40 años. No vas a creer que yo puedo tener un hijo. Y yo tengo uno de 42. Bueno, o sea, ahí está, estamos en la misma cosa. Pero Dios, yo tengo algo que Dios no tiene. Tengo nietos. Dios no tiene nietos. Cada persona tiene que conocer a Cristo por sí mismo. No es que yo soy de una familia cristiana, entonces estoy bien. Y los hijos de los pastores, pobrecitos, doblemente es difícil. sí. Y pobre Timo tuvo un problema con el alcohol, un muchacho muy bueno, muy noble. Y finalmente tuvo que llegar, como vos cantaste, a los pies de la cruz. Y Dios no solamente le perdonó, le transformó su vida. Tiene un testimonio, ¿te acuerdas cómo habló? Tremendo. ¿Lo das habitualmente o ese día sintió libertad? Es que me dijo el otro día, estuve con él en Paraguay, me dijo, ¿cómo anda Juan Pablo? Bien, dale mi saludo, me dijo, porque me sentí tan bien con él que quería compartir mi historia. No lo hace que no sea que él siente, pero fue la forma en que él sintió la confianza con vos, Juan Pablo, Sí. en tu culto. Sí. Que fue impresionante porque, claro, la gente idealiza a los pastores y a las familias de los ¿Viste? pastores. No. Qué error, ¿no? Total. Qué error, qué terrible. Pensar que somos exentos del sufrimiento, ¿no? Todo persona. Sí. No, y pensar, digamos, yo me quedé pensando, ¿no? Lo que te debe haber costado, las veces que le habrás hablado, sí. No. las horas de Pero llanto de tu siempre esposa. terriblemente respetuoso, él, un buen chico, pero peleando con una adicción que Claro. ocurre a En algún cualquier- momento él contó, empezó a vivir esa doble vida, una copita. No tanto, no era muy abierto, muy honesto. Sí. Y siempre amaba al Señor. Pero cayó Pero en... era una adicción ahí que uno tiene que pelear, ¿no? Pero él era muy honesto siempre del tema. Sí. ¿Ah, Sí, sí? no tenía una vida secreta, nada Ah, no, así, te lo decía él. Sí, hablábamos, sí, él sabía, y cuando llegó el momento de saber, no hay otro lugar que Cristo. Porque uno siempre piensa, yo puedo manejar eso, yo puedo controlar eso. Son adicciones. Y finalmente vos tenés que decir, no puedo. Y ahí encuentras la fuerza. Pero con mucha oración, él se quebrantó. Pero mucha gente oraba con él. Y Dios es más fuerte que el enemigo. Tremendo, tremendo. Mabel de Esquel, en mi adolescencia crecí escuchando a Badía y a los Beatles. Carlos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pastores, le doy gracias a Dios porque puedo verlos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo está el trabajo de obispo en este último tiempo, Greg? Bien, es un gran privilegio. Es un privilegio. ¿Qué es ser obispo? Ser obispo es, a ver cómo podemos traducir. La palabra bíblica es episcopo. El episcopo en la Biblia no habla de pastores, habla de ministerio pastoral. Pero son diáconos los que sirven y administran, y son presbíteros, que son los ancianos, la gente grande que tiene un ministerio pastoral y de enseñanza, etc. Y episcopos, que nosotros traducimos obispo, pero es como velar por la iglesia. Sobrevedores. Sobreveedores, justamente. Esa es la traducción de la palabra. Y ahí vos tenés, la iglesia es local. La iglesia existe localmente. No es que la iglesia está centralizada en un lugar y después aquí. La iglesia es local, pero después hay una persona que cuida esa región. Eso es obispo. Y yo cuido las iglesias anglicanas en Argentina. Este es mi ministerio. Por un largo tiempo yo era primado del Cono Sur. Yo cuidaba desde norte de Perú hasta Ushuaia, ¿no? Tierra del Fuego, ¿no? Y cuidaba todo el Cono Sur.
pero actualmente me dedico aquí en Argentina. Ujú. Ahora, te voy a hacer alguna pregunta que quizás ya lo conversamos en otro programa, pero uno tiene que pensar que la gente que está No, está bien. no vio, y si lo vio no se acuerda. Sí, sí. Se une mucho la iglesia anglicana con la reina de Inglaterra. Ella es la super obispa, la super jefa Sí, de la sí, iglesia. sí. No, eso es algo que a veces... No me preocupa tanto por ella, pero No, el no, hijo, no. la verdad que el hijo, ese hombre interesante, divertido, lleno de gracia, sea el jefe tuyo, me da, no sé, me da pavura, miedo, quiere decir en italiano. Sí, sí, ¿Qué pensás? Sí, sí. Es muy difícil sacar prejuicios de la mente de la gente. Por ejemplo, vos preguntas a cualquier persona, Juan Pérez, aquí en Argentina, iglesia anglicana va a decir Enrique VIII. Relaciona lo que es la comunión anglicana con el rey del siglo XVI, porque es lo que la gente tiene en la mente. Mientras que la iglesia anglicana, como vos sabés muy bien, empezó en el segundo siglo, cuando el evangelio llegó a Inglaterra, a las Islas Británicas. El rey Enrique VIII quiso reemplazar el Papa con sí mismo. Y de eso sale el mal concepto de que la reina es cabeza de la iglesia anglicana. Nada que ver, Cristo es la cabeza. Pero por un motivo, tal vez de mal concepto de la historia, la gente piensa que la reina es jefa de la iglesia. Nada que ver, nada que ver. Es un mal concepto. Es anglicana y ella es creyente. La reina actual, Isabel II, es una persona con una fe personal en Jesucristo, lee la Biblia. Su papá lee la Biblia todos los días a la familia. ¿Viste la película del padre? El discurso. El discurso en donde que él era tartamudo. Sí. Sí. ¿Así fue la historia? Así fue, sí. Qué película. Verídica. Extraordinaria la película. Muy buena. Pero él amaba al Señor, leía la Biblia en la casa. Pero la reina no es jefe de la iglesia, Cristo es jefe de la iglesia. Y la iglesia anglicana no tiene un jefe central. Tenemos líderes locales. Y si tenemos que hacer algo, formamos un consejo. Y hablamos consensualmente. Pero como vos dijiste tan claramente, este es el concepto de que la reina de Inglaterra es jefa de la iglesia anglicana, que nada que ver, no tiene eso. Es muy común en los actos, en las ceremonias, que se diga eso, que el periodismo diga eso. Sí. Claro, pero no es cierto. No, por nada, no puede ahora, ser. Entre todos los obispos que hay en el mundo, hay uno que es, digamos, el más mencionado, que es el de Canterbury. Sí, pero él no es jefe, pero en un sentido es el que puede convocar un consejo. Entonces, él puede presidir las reuniones. Pero afuera de Inglaterra, ni Gales, ni Escocia, ni Irlanda no tiene autoridad. Porque Escocia tiene su primado, Gales tiene su primado, su obispo primado, Irlanda también. El arzobispo de Canterbury es primado de Inglaterra y también con otro que es de York, ¿no? Que actualmente es un obispo de Uganda. Pero él no tiene autoridad afuera de Inglaterra. Pero es como el que preside un consejo, nada más que eso. Bueno, te leo, dice alguien, qué tremendo momento de ministración cuando hiciste la invitación de aceptar a Cristo. Parecía que me hablaba a mí, dice. Qué bueno. Me sentí tocada, gracias a Dios. Adiós. Sí. Guillermo de San Pedro, Jujuy. Soy zurdo y toqué con el obispo un par de canciones en un retiro. Las canciones eran de los Beatles, porque lo que está acá dice, toqué un par de canciones en un retiro de los Beatles, en Salta, que yo sepa, no vinieron a Salta a hacer un retiro los Beatles. No, fui yo. Evidentemente una coma que... Sí, fui yo en Salta, sí. Con una peluca. Raquel de Zapala, bendición a usted y su invitado muy claro en sus palabras. Te doy muchísimas gracias por venir, Gregorio. No. Tenemos 10 minutos, hay tiempo, pero
La verdad que ha sido emocionante. No. Ahora, van a decir, esos dos pastores están allí, lo único que cantan es música del mundo. Hay los que piensan así, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es música del mundo? Porque los himnos también se Pero crearon. vos, se decime compusieron una aquí en el cosa, mundo. Juan Pablo, vos una vez conmigo aquí, con Julio López, tocaste un tango, pero Flor y Cruz. era brillante. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Es el corazón, ¿me entiendes? No hay nada de malo. Nada hay de malo en todo lo que es bello. ¿Viste? Sí. Exactamente. Pero Todo podemos, mire, cualquier cosa se puede usar para bien o para mal. Claro. Vos puedes con la mano pegar o bendecir. Es así, con la boca puedes escupir o puedes bendecir. Y es lo mismo con la música, pero somos la creación de Dios y la música, la creatividad, qué emoción que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, no es malo. Obviamente hay cosas que no son buenas. Hay revistas malas, hay programas malos, hay libros malos, hay amigos malos que hay que evitar, porque no ayuda. Pero el hecho de que algo es como una música, como lo que vos tocaste esa vez, con eso es bello. De Pompeya era la canción, de Pompeya, el tango de Pompeya. Sur, Sí, San Juan y precioso. Bodega No, me Antiguo, emocionó Barrio porque yo no Perdido. toco tango, pero a mí me Pompeya, llega la más allá de la nostalgia. inundación. Yo soy medio celte, entonces, un padre galés, entonces yo tengo la nostalgia aquí en mi alma también, ¿no? Yo puedo llorar con el argentino, ¿no? No, porque no me sale. Danny Boy, ¿sabes? Danny Boy. Tengo un nieto, Danny Boy. Oh, Danny Boy, the autumn bells are calling across the sea to where my heart is still. I cannot sleep, but think of her still sleeping, and still one day I'll hold her in my arms. Oh, Danny boy, the autumn winds are blowing across the sea, where I can feel them still. And one brave day I'll feel her face beside me. Oh, Danny boy, I feel your presence still. Ay, hermosa canción, Londonderry High. Ahí está, irlandés. De a mi Irlanda. nieto Daniel, a mi nieto Danny Boy, ahí en Paraguay. Sí. Es una canción Precioso. preciosa, que es como una canción de que cantan los irlandeses Sí, que sí, no recuerdan muy bien a la reina de Inglaterra. ¿Sabe quién era el problema? No la reina, sino Oliver Cromwell. Claro. Oliver Cromwell que Personaje hizo cosas siniestro, ¿eh? terribles, pero era un puritano. Sí, Oliver sí, sí, Cromwell sí, era sí. muy evangélico. Sí, sí, sí. Pero Irlanda fue un regalo del rey Juan en época de las cruzadas al Papa, para que el Papa sacara el embargo que le había puesto sobre negocios. Entonces el rey Juan, que era el mal rey según la historia obviamente, tuvo que dar al Papa un regalo y le regaló Irlanda. El hermano de rey Ricardo. Sí, sí, justo. Y Ricardo estaba en la Las cruzada cruzadas. y se quedó el rey Juan. Y en los cuentos de Robin Hood, el rey Juan es malo. ¿Por qué? Porque él regaló Irlanda al Papa. Por eso, Irlanda, católico romano, Inglaterra, protestante. Claro, pero yo cuando estuve en Irlanda me contaron de que los condenó a morirse porque había fracasado una cosecha de papas. Sí, así fue.
Oh, terrible. La historia irlandés, y el irlandés es una persona tan preciosa. Es una persona muy, muy, muy íntegro, muy completo, ¿no? Bueno, aquí estamos. Raquel de Zapala, bendiciones a ustedes y al invitado. En este año, el obispo Gregorio Venables tiene el privilegio, o nos concede el privilegio de ser miembro de la Comisión de la Sociedad Bíblica Argentina. Gracias por la invitación. Ahora, un buen miembro de la comisión debería asistir a las reuniones, ¿no es cierto? No, a la reunión de comisión de la Sociedad Bíblica. Póngale la cara como escucha esta exhortación del presidente. ¿Qué dice la Biblia sobre la necesidad del perdón entre los hermanos, ¿no? De la comprensión, ¿no? No, pero... Me invita a la televisión para renegar. ¿Qué hago? ¿Qué hago, che? ¿Qué hago? No, perdón, vos tenés que... Yo te estoy ministrando para que perdones. Sí, yo ya te perdoné. No, ahora, Gregorio, la verdad que es un privilegio que no, puedas para estar. mí. ¿Y qué expectativa tenés? Para la sociedad bíblica, que Argentina llega a saber que esta es la palabra de Dios. Y que si querés escuchar, ves lo porteño que soy, si querés escuchar la voz de Dios, aquí lo tienes. Dios habla y nos habla a través de la palabra de Dios. Este no es cualquier libro. Y no es que el libro te salva, pero el libro te habla de Jesucristo, que es el Salvador. Y aquí vas a encontrar a Dios, aquí vas a encontrar a Jesucristo, aquí vas a encontrar la salvación. Como a mí Dios me mandó un texto, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Un texto bíblico del Evangelio de Mateo. Entonces, compra de la Sociedad Bíblica una Biblia con lenguaje actual. Esa no es, pero sí. Con lenguaje actual también hay. Sí, hay, sí. Pero este es que Reina Valera contemporánea. Eso, pero muy bueno también. Pero mire, hay que leerlo. Hay que apagar el televisor. Hay que apagar el televisor. Hay un botoncito que se dice off. Se lo aprieta, el televisor se apaga. Pero no cuando estás mirando este programa. Esperas hasta que termina. Después hay que apagar el celular. Así, click off. Después hay que apagar la computadora y después hay que abrir la Biblia. ¿Y sabe lo que va a pasar? Satanás va a venir con todos los huestes del infierno para decir, no miras. Y tú vas a decir, voy a mirar. Y lo vas a abrir y vas a leer la palabra de Dios. Pero no 2 segundos. 5 minutos, 10 minutos, y va a empezar a llenarte y transformar tu vida. Entonces, compra, abre y leer. Tú, como buen argentino, no vas a dejar pasar un día sin comer algo rico, porque hay la comida tan rica que hay. Pero este es pan, esta es una comida rica. Entonces, por favor, escuchen la voz de Dios. Bueno, la próxima vez que no pueda hacer el programa, lo voy a invitar a que hagas el programa vos. ¿Qué te parece? De conductor. Invítame. No, buenísimo. Pero tenés que traer la guitarra. Sí, no siempre. No, siempre. No, yo no traje la guitarra porque abstinencia ayuda mucho. ¿Me entiende? Cuando es como cuando no puedo asistir a una reunión de la sociedad bíblica. Y cuando no puedes ver. La abstinencia ayuda a que valoremos las cosas, ¿sí o no? Sí, así es. Gracias, Gregorio. Es un amigo. A vos. Gracias, me encantó el programa. Así lo hicimos sin ensayo, pero salió muy bien. Yo lo siento así. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.